Buenas tardes, mi nombre es Erika Aguilar Báez. Para este video voy a presentarles el tema Marco jurídico de la responsabilidad legal para los servidores públicos y particulares, correspondiente a la tarea activa 8.1 de la materia legislación en la construcción. Iniciaremos hablando de la responsabilidad legal y la dividiremos en los siguientes regímenes, que es la responsabilidad política, la responsabilidad administrativa, la responsabilidad patrimonial o civil y la responsabilidad penal. Cada una de ellas, en cada una de ellas se mencionan los principales artículos con los que se regulan. Por ejemplo, la responsabilidad política en los artículos 109, 110 y 114 de la Constitución Política. La administrativa con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, específicamente en su artículo 4. La responsabilidad penal en los artículos 108, 109 y 111, igual de la Constitución. Y la responsabilidad patrimonial o civil con el Código Civil Federal. Antes de continuar, definiremos qué es una responsabilidad legal. De acuerdo a algunos autores, la responsabilidad legal se define a la situación en la que se ubica quien faltó a un deber o a una obligación que le imponía una norma, por lo que se expone a las consecuencias de ello, es decir, constituye una situación jurídica que deviene a la consecuencia de la violación a una obligación. Continuaremos ahora analizando cada uno de estos regímenes. Iniciaremos con la responsabilidad política. Esta responsabilidad habla de la obligación que tienen los miembros del gobierno de rendir cuentas de su actuación política ante un órgano público competente, señalado en la Constitución, y de cesar en sus cargos por decisión de dicho órgano. La responsabilidad política encierra las siguientes características. Su objeto es la actuación política del gobierno, lo cual es puesta en discusión y puede llegar a ser declarada desertada. Segundo, sujeto de responsabilidad política son todos los miembros del gobierno, incluyendo el presidente de la República. Tercero, la responsabilidad política en sentido propio significa la puesta en juego de la continuación o dimisión del gobierno, de tal manera que no todo requerimiento de explicación o descaro dirigido a los ministros plantea dicha responsabilidad. Y el último, el órgano público encargado de exigir responsabilidad política es el Parlamento o la Asamblea Legislativa. Pasaremos ahora a la responsabilidad administrativa, que es aquella en la que incurren los servidores públicos cuando en el desempeño de sus cargos, comisiones o empleos, su conducta contraviene las obligaciones legales establecidas, dejando de salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen al servicio público. Esta responsabilidad se constituye por unos elementos, que es la primera, lesión o daño, que se define como un daño ilegítimo, la imputación, la antijuricidad, la relación de casualidad. Pasaremos ahora al siguiente régimen, que es la responsabilidad penal. Esta se debe entender como el deber de sufrir una pena que recae sobre quien ha cometido un delito, esto es, una acción u omisión típica, antijurídica y culpable. La responsabilidad penal responde al criterio central. La responsabilidad penal responde al criterio central de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y no hay cabida para fueros ni tribunales especiales. De esta forma, sin distinción alguna. Para el presidente de la República, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 108 constitucional, durante el tiempo de su cargo, solo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves en el orden común. Responsabilidad civil o patrimonial. Se alude al que tiene una persona física o jurídica de responder con sus bienes o derechos por haber producido algún tipo de altercado a un tercero, que será quien recibirá dicho bien o derecho. O tenemos otro concepto, es la obligación de pagar por daños y perjuicios que causa una persona a su patrimonio. Para este tipo de responsabilidad existen dos. La primera es la responsabilidad civil contractual y la segunda la responsabilidad civil extracontractual.
que la única diferencia entre ambas es que la contractual cuenta con un contrato y en la extracontractual no la hay. Pasaremos ahora al tema de responsabilidad legal en la construcción. La responsabilidad en la construcción inicia desde el diseño. Estas condiciones son pactadas por medio de un contrato de prestación de servicios. Desde este punto se debe dar cumplimiento a las normas urbanísticas, técnicas y a los requerimientos del contratante. Ahora bien, pese a que existe una división legal entre las etapas de diseño y construcción, en donde la ley parte de la base de que primero se tienen que aprobar los diseños o las modificaciones de estos, y después el constructor únicamente debe limitarse a ejecutarlo al pie de la letra. Desafortunadamente, y por experiencia, esto indica que más bien se indica que en la mayoría de los casos, una vez iniciada la obra se obtienen muchos cambios y normalmente no se tiene una regulación o una supervisión correcta, ya sea por parte de los diseñadores o los encargados de la construcción. Aún daremos un poquito en la segunda etapa que corresponde a la de construcción, para señalar que la obligación principal del constructor responsable es la de materializar de manera exacta los diseños aprobados, lo cual implica que el constructor debe abstenerse de realizar modificaciones a la obra, sin consentimiento de los diseñadores, pues este evento asume de manera total la responsabilidad de sus actos. Como mencionaba en un inicio, al ejecutarse las obras, pues se tienen muchísimas modificaciones. Se pueden llegar a realizar siempre y cuando se dé aviso a los encargados, corresponsales o directores de obra y las instituciones correspondientes. Las actividades de construcción, tanto en su etapa de diseño como en su etapa de construcción, deben ejecutarse con pleno conocimiento de la responsabilidad que la ley establece, por lo que es necesario que cada uno de los agentes pueda prevenir y delimitar en los respectivos contratos el alcance de sus obligaciones, su responsabilidad y los mecanismos para probar la idoneidad en su trabajo durante toda la obra. De igual manera, es importante reiterar que tanto la actividad de construcción como la enajenación de inmuebles son actividades regladas y que en muchas ocasiones la responsabilidad de que éstas se desprenda va mucho más allá de los contratos suscritos. Pasaremos ahora a unos ejemplos. La responsabilidad penal. Las personas afectadas por daños ocasionados por obras constructivas pueden acudir al Ministerio Público a denunciar los hechos, específicamente señalando los daños que presenten sus inmuebles. Las personas morales son responsables, por un lado, civilmente, de los daños y perjuicios que causen sus representantes legales. Por otro lado, penalmente, los directores, gerentes, administradores y demás representantes de las personas morales responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en su representación ante la sociedad. Hablaremos ahora del compliance en materia penal. Esta se refiere a los denominados compliance programs o programas de cumplimiento normativo, es decir, un catálogo de estándares mínimos de cumplimiento. Estos programas de cumplimiento sirven para combatir la corrupción e instaurar una cultura de la legalidad en los entes colectivos, es decir, prestigio para las empresas, pero lo más importante para el derecho penal es que mediante estos programas de cumplimiento se previene el delito y de esa forma se colabora con el prevalecimiento del ordenamiento jurídico. Con este último punto doy por concluido este tema. Muchas gracias.